Muy buenos días, mis hermanas. Hoy es lunes, día 17 de junio. Vamos a repetir el versículo de memoria. Es 1 de Juan 4, 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y vamos a continuar con el libro de Filipenses. Recordando que Pablo escribió la carta mientras estaba en prisión. Y muchos de sus amigos lo habían abandonado. Y eso vemos en segundo de Timoteo 4. Y voy a leer esos versículos. Segundo de Timoteo 4, 9 a 18. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el caldadero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y de verdad a veces ese versículo me da un poco de gracia. Dice, Alejandro me ha causado muchos problemas. Señor, dale lo que se merece. Pero entonces, continuamos con 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero mira 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces muchos de sus amigos lo habían abandonado. Y otros, incluso líderes cristianos, se habían pronunciado contra él, con la esperanza de causarle problemas con el gobierno. Pero vamos a mirar el versículo 12 de Filipenses 1. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí Pablo contestó una preocupación de los filipenses. Él quería que ellos supieran que la bendición y el poder de Dios aún estaba con él. Aún en el hecho de que él estaba en prisión. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios y la obra de Dios aún continuaba. Y en Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba con los filipenses, hubo ejemplos asombrosos del poder soberano de Dios, el cual culminó en un escape divino de la prisión y en su vindicación ante los magistrados civiles. Y eso era Hechos 16, 11 al 40.
Entonces no es de sorprenderse de que los filipenses se preguntaban en dónde estaba el poder de Dios durante el actual encarcelamiento de Pablo. Pero nosotros también sabemos de que todo esto se convirtió para el progreso del Evangelio. Porque durante este tiempo él escribió los Efesios, Filipenses y Colosenses. Así que no fue tiempo desperdiciado ni sin propósito, porque sí tenía propósito. ¿Vale? Y voy a repetir, así que no fue tiempo desperdiciado ni sin propósito. Pero observa la forma en que Pablo cambia el guión y reformula su encarcelamiento, porque no se queja de su ubicación física, pero en cambio se regocija en el progreso que se logra en el reino eterno. Porque las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso del Evangelio. Lo que estaba destinado a esposarlo físicamente no pudo encadenarlo espiritualmente. Su prisión se convirtió en una plataforma donde podía difundir la buena nueva o las buenas nuevas sobre Jesús, el Evangelio. Entonces, los resultados se ven en Filipenses 1, 13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Las circunstancias alrededor de las prisiones de Pablo y su manera de conducirse en medio de todo aquello puso en claro para todos los que observaban que él no era solamente otro prisionero, pero que él era un emisario de Cristo Jesús. Y este testigo condujo a la conversión de muchos, incluso a algunos del preterio. De esto podemos ver que Pablo podía ministrar efectivamente y traer gloria a Dios en circunstancias que eran menos que las ideales. Él no necesitaba que todo fuera fácil y de que estuviera armado de tal manera para ser fructífero. Pero como dijo en 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces otros se animaron cuando vieron a Pablo usar sus cadenas como una invitación a predicar. Sus amigos filipenses no estaban leyendo una carta de una persona desconcertada y aterrorizada, que preguntaba, ¿y yo por qué? ¿Qué me ha pasado? No. Pero sus palabras se convirtieron en una declaración tranquila y perspicaz. Porque dijo, lo que me ha sucedido realmente ha servido para hacer avanzar el Evangelio. Las prisiones de Pablo le proveyó a los cristianos alrededor de él
los cuales no estaban presos, un mejor ánimo y audacia, porque ellos veían que Pablo tenía gozo en medio de tales pruebas. Ellos miraban que Dios se encargaba de Pablo en tales circunstancias. Y ellos veían que Dios todavía podía usar a Pablo a pesar de que él estaba preso. Versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo sabía que algunos predicaban debido a que querían sobrepasar el ministerio de Pablo y para promover sus propios nombres y colocarse por encima de Pablo. Entonces, esas personas estaban contentas de que Pablo estuviera preso, debido a que sentían que esto les daba una ventaja competitiva sobre él, en lo que ellos consideraban un concurso de predicar el evangelio. Ellos estaban motivados, o al menos en un parte, por un espíritu competitivo, el cual puede ser común incluso entre los predicadores. Pero eso no debe ser. Esto lamentablemente sucede, pero nunca debería suceder. Y lo mismo puede suceder entre nosotras, hermanas. Pero nunca debemos sentir celos del éxito de otra persona y buscar formas de elevarnos, no, porque no se trata de nosotras, ¿verdad? Es todo acerca de Jesús. Pero Pablo no era tan crítico o cínico de creer que cada predicador tenía motivos equivocados o malos. Él sabía que algunos predicaban de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquellos que predican el evangelio con motivos equivocados están infectados con contención, el cual hace que ellos sirven, pero no sinceramente. Porque la ambición no es necesariamente mala. No hay nada de malo en querer ser lo mejor que podamos ser para Dios. Pero la contención está más enfocada sobre una imagen de éxito, en lugar de buscar un verdadero éxito ante Dios. Y dice el versículo, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquellos que predicaban a Cristo por los motivos equivocados lo hacían para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Sus corazones competitivos no solamente querían ganar para ellos mismos, ellos querían que Pablo perdiera. Y estaban equivocados. Vamos a terminar con 17 y 18. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque las personas predicaban el evangelio más energéticamente
siendo motivados por el encarcelamiento de Pablo. Y algunos fueron motivados de buena manera y algunos fueron motivados en una mala manera. Sin embargo, estaban motivados. Y Pablo tenía gozo en esto. Pero quiero terminar y regresar al versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hasta mañana.